Bueno, vamos a iniciar la grabación. Disculpen los inconvenientes, pero mi ponencia en PPT, no sé qué sea, se me ha se me ha borrado. Bueno, la haremos así. El tema que vamos a tocar es espondiloartritis. ¿Ya? Me avisan por favor si es que no me escuchan en algún momento. ¿Cuál va a ser la agenda de nuestra clase? Vamos a definir, primero vamos a hablar sobre los criterios de clasificación, sobre estos nuevos criterios, vamos a hablar de espondilitis anquilosante y de artritis psoriásica. Entonces vamos a empezar con un caso clínico. Un paciente varón que tiene 26 años, sin antecedentes de importancia, que tiene una historia de dolor lumbar crónico, no irradiado, que se incrementa con el reposo, también tiene dolor de glúteos alternantes, con rigidez matutina. Ese paciente se automedica con AINES y nota una mejoría parcial con el uso de los AINES. ¿Cuáles son los criterios de dolor de espalda inflamatorio? Eso es algo muy importante que no se deben olvidar. Viene a ser la edad de inicio, que es menos de 45 años, la duración de más de 3 meses, el inicio insidioso, la rigidez matutina mayor de 30 minutos, la mejoría con el ejercicio, que no hay mejoría con el reposo, el dolor lo despierta especialmente durante la segunda mitad de la noche, mejorando al levantarse. Y es un dolor glúteo alternante. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Todas estas características son de un dolor de tipo inflamatorio. Cuando nos hablan de espalda, generalmente estamos hablando de la parte dorsal y lumbar. Entonces, las espondiloartritis, antes llamadas espondiloartropatías seronegativas, es un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias que se caracterizan básicamente por compromiso, que va a haber una oligoartritis en la espinal y de articulaciones periféricas. Así también, todo eso en la clínica lo vamos a repetir para que no se olviden, la presencia de entesitis. Esta es una imagen de ecografía en la que estamos representando la inflamación de las entesis, que son en la zona de inserción de los tendones o ligamentos a nivel en los huesos, ¿no? Y el compromiso mucocutáneo, ocular y cardíaco, ¿no? Que es muy importante la uveitis. Les voy a pedir, están escribiendo en el chat, por favor, que ya terminaron. Sherely, dígame. Zorrilla. ¿Está levantando la mano? ¿Alguna pregunta? Ya, les voy a agradecer que al final de la exposición hacemos las preguntas, sino para no perder Ok, entonces tengamos en claro que, por ejemplo, las espondiloartritis son un gran grupo, que algo que tienen que tener en cuenta es que generalmente, a diferencia de las artritis reumatoides o otro tipo de artritis, esto se caracteriza por un síndrome de una oligoartritis. Ya, la epidemiología, la prevalencia de las espondiloartritis es de 2%. Vean ustedes que es una prevalencia mayor que la artritis reumatoide, que en nuestro medio es de 0,5. El inicio de la enfermedad puede ser variable, desde los de 6 años a 70 años. Y hay un pico de incidencia generalmente en jóvenes de 16 a 40 años. La frecuencia predominantemente, y esto es muy importante, es de 3 a 1, ¿no? Más se ve en el sexo masculino. Y es algo que preocupa
el retardo en el diagnóstico, porque puede haber inclusive un retardo en el diagnóstico tan grande como de 5 a 10 años entre el inicio del primer síntoma y el diagnóstico. Eso es algo importante. La clasificación antigua, digamos la clasificación previa, nos hablaba de la espondiloartritis, ahí la clasificaban a la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis psoriásica, ¿no? La espondiloartritis enteropática, la inicio juvenil y la espondiloartritis indiferenciada. Actualmente se ha reclasificado eso básicamente como espondiloartritis axial y espondiloartritis periférica. La axial, aquella que tenga sacroileitis radiográfica, o aquella que no haya sacroileitis radiográfica. Pero sí, obviamente va a haber sacroileitis por resonancia o en la presencia del HLA-27 más criterios clínicos. Y la espondiloartritis periférica, en la que van a estar la presencia asociada a psoriasis o a enfermedad inflamatoria intestinal, como la de enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, aquella con una infección precedente, la que antes llamábamos reactiva, o la sin psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal o infección precedente, la que antes clasificábamos como indiferenciada. Entonces, un grupo de expertos en esta patología hizo una reunión desde el año 2009 para formular los criterios ASAS para la espondiloartritis axial y periférica. Ustedes van a ver que hay varias cosas que se parecen, pero vamos a ver que las espondiloartritis, ya conocemos que el dolor lumbar inflamatorio de más de 3 meses y la edad de inicio menos de 45 años es algo muy importante, clave en esta situación. Lo otro es la presencia de sacroileitis en una imagen, ¿sí? O la presencia o más de una característica de espondiloartritis, hablando de la parte clínica, o el HLA-B27 con más de 2 características clínicas que son estas, ¿ya? El dolor lumbar inflamatorio, la artritis, la entesitis, especialmente en este grupo vieron las entesitis a nivel del talón, la uveitis, la dactilitis, la psoriasis, enfermedades inflamatorias, como habíamos mencionado, la buena respuesta a los AINES, lo que es una de las causas por las cuales probablemente estos pacientes acuden con diagnóstico retardado, porque tienen una respuesta espectacular a los AINES. Entonces, mucha gente acá se automedica con AINES, y si no encontramos, nos encontramos con algún médico que clínicamente no diferenció, en este caso una lumbalgia de tipo mecánica versus inflamatoria, entonces probablemente este paciente llegue tarde a controles, ¿no? La historia familiar de las espondiloartritis también. Acuérdense que esta enfermedad es mucho más frecuente en personas de raza blanca, en otros contextos, ¿no? Y que tienen también otro tipo de cuadro de espondiloartritis, o espondilitis anquilosante o psoriasis, por ejemplo, ¿no? El HLA-27, la proteína C reactiva elevada, con niveles de especificidad y sensibilidad importantes. Y en aquellos pacientes solo con síntomas periféricos, quiere decir presencia solo de artritis o entesitis o dactilitis, más una de las características como compromiso ocular con uveitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria, infección previa, HLA-27 o sacroileitis en imagen, o otras o más de 2 características como artritis, entesitis, dactilitis, dolor lumbar inflamatorio, historia familiar de espondiloartritis. Como están viendo, hay puntos que son claves, ¿no? Esto ya lo habíamos mencionado, solo para el de tipo axial es importante considerar la sacroileitis, ¿no? Que la sacroileitis, para que sea en imágenes, obviamente, puede ser una inflamación activa en resonancia magnética, ¿sí? Que nos vaya a demostrar que tenga el paciente una
un edema de la médula ósea a ese nivel, o si no, la presencia de osteitis, ¿no? O la radiográfica ya definida según otros criterios de Nueva York modificados, esto es en el caso específico de espondilitis anquilosante que vamos a ver más adelante. Y las características que ya habíamos visto y habíamos repetido hace un momento, ¿no? Eso es o con imagen o con HLA-27 más cuadro clínico, ¿no? Eso es lo que tienen que tener bien claro. Acá nosotros tenemos imágenes, por ejemplo, vean ustedes acá en la columna lumbar, y veamos, estas son imágenes en STIR, que son imágenes de resonancia con supresión de grasa, en la que vemos el edema de la médula ósea, ¿no? Sin embargo, todavía los hallazgos, si bien los consideramos, los hallazgos en resonancia en columnas, los consideramos y tienen puntuaciones, todavía no están validados para diagnóstico, como para diagnóstico. Para el diagnóstico lo que se ha hecho básicamente es la evaluación o el hallazgo de este edema que ustedes están viendo a nivel de las sacroiliacas, como un signo más temprano a encontrar la imagen de sacroileitis clásica en esta imagen radiográfica. ¿Ya? Como ven ustedes acá, los estadios no radiológicos, obviamente no los vamos a ver en las placas, ¿sí? Pero ya cuando tengamos ya cuadros positivos, ya estamos hablando de, obviamente, ya acá nosotros podemos, estos criterios, como en todo lo que han visto en reumatología, se tratan de ser más, de hacer diagnósticos más tempranos, ¿no? Porque los criterios antiguos, por ejemplo, que eran entre los criterios de Nueva York, ya teníamos que tener un daño estructural mayor, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, una resonancia de sacroiliacas en la que vemos nosotros la presencia de el edema óseo, hay erosiones también. Muy bien, entonces, estos son de las variables que les había mencionado, esta es como nosotros podemos definir cada variable. El dolor lumbar inflamatorio, yo les había mencionado, por lo menos 4 de los 5 parámetros, ya sea la edad, el inicio, la mejoría con el ejercicio, no mejora con el reposo, el dolor nocturno, la presencia de artritis, ojo que siempre esto es presente o pasada que haya sido diagnosticada por un médico. Eso es algo muy importante, ¿no? La artritis no solo que tenga un diagnóstico en la historia que haya sido evidenciada por un médico. Igual la historia familiar de primer o segundo grado de alguno de los siguientes, ¿no? Ya sea de espondilitis, psoriasis, compromiso de uveitis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal o artritis reactiva. Igual la psoriasis tiene que ser evidenciada por un médico, la enfermedad inflamatoria intestinal también por médico, la dactilitis también evaluada por médico, obviamente la entesitis también, la uveitis confirmada por oftalmólogo y la buena respuesta a los AINES, que se considera una buena respuesta a las 24 a 48 horas tras administrar una dosis máxima de un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? El dolor desaparece o mejora mucho. Entonces, para eso, imagino que de reumatología estamos llevando bien claro las dosis, las dosis promedios y máximas de los antiinflamatorios que tenemos a mano, ¿no? Es muy importante que revisen ustedes, repasen, aprovechen que estén todavía en este segmento, porque el antiinflamatorios van a usar la especialidad que tengan, la mayoría van a usar antiinflamatorios en cualquier momento. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la administración porque ustedes ya saben que pueden tener efectos adversos graves, ¿ya? Entonces lo mismo que les había mencionado, ¿no? El edema de la médula ósea. También estas son las manifestaciones de laboratorio de imágenes que ya habíamos conversado, el resultado positivo del HL27, obviamente con
en laboratorios certificados. La proteína C reactiva también es un marcador que nos va a servir también como para seguimiento. La sacroileitis radiográfica, que para los criterios de Nueva York es del grado 2 a 4, bilateral, o unilateral en el grado 3 a 4. Y en resonancia, ya les mencioné que era lesiones de inflamación activa con edema óseo u osteitis a nivel de las sacroiliacas, que asociada a espondiloartritis, ¿no? Entonces, todo eso para la parte axial. Y la periférica es parecida. Acordémonos, la periférica, solo la presencia de artritis, entesitis y dactilitis, con las características similares a las anteriores, ¿no? Dolor inflamatorio, historia familiar. Entonces, ¿cuál es la patogenia? Se parece en todas las espondiloartritis. La causa de la espondiloartritis es multifactorial. Sabemos que incluye factores endógenos y genéticos. Esta es una de las patologías en las que hay mucha importancia en la parte genética, en este caso la expresión del HLA-B27, ¿no? Que es del complejo de histocompatibilidad clase 1, y también hay factores exógenos. Básicamente son los antígenos bacterianos. Entonces, un primer punto en la patogenia sería la parte genética, ¿sí? Especialmente HLA-27, y la parte de exógena, que son los antígenos bacterianos. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de las teorías de la disbiosis, ¿no? De los patógenos intestinales. Entonces, acá nosotros ya habíamos mencionado genéticos, HL27, que se ve, por ejemplo, en 85 al 95% de pacientes con espondilitis, y hay otros HLA asociados, como el B60, y otros genes no HL asociados, como todos los que ven acá. De esta parte se está avanzando mucho, hay muchos más estudios, y de los ambientales, las infecciones bacterianas, que generalmente son las desencadenantes, ¿no? Que son, por ejemplo, enterobacterias como Campylobacter, Salmonella, Clamidia, Shigella, Clostridium, y además otras, se está viendo todo lo que es de la flora también, o de la disbiosis que se presenta en estos pacientes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá en este cuadro, nosotros vamos a ver que, y lo mismo que les había mencionado, la influencia genética asociada a la alteración microbiana va a hacer que se produzca estimulación básicamente de los linfocitos T, que juegan un factor predominante en la fisiopatología, lo que van al interactuar con todo lo que son las células presentadoras de antígeno en pacientes que tienen genéticamente predisposición como con el HLA-27, van a llevar a la producción de ciertas células, por ejemplo, los TH17, que son importantes en la fisiopatología, las células T gamma delta, los neutrófilos o mastocitos, que van a llevar a la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 17, la interleuquina 22, el TNF-alfa, el interferón gamma, y otras citoquinas y quimoquinas que van a llevar a producir, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver en la clínica, ¿no? Se menciona que la entesitis, acordémonos que la entesis ya les había mencionado que es el lugar de inserción de los tendones y de los ligamentos en el hueso, se le asocia mucho con la interleuquina 17 y la interleuquina 21. Pero para eso se menciona que el estrés mecánico es un factor central en las entesitis, lo cual explica que estas se produzcan generalmente en los miembros inferiores, ¿no? Estos pueden intervenir como desencadenante de la respuesta inmune innata. Sin embargo, el proceso exacto molecular no se conoce, pero sí se ha visto que tienen una muy buena respuesta a los antiinflamatorios cuando se usa también la centesitis tienen buena respuesta a los antiinflamatorios, y porque se ha visto también que hay una
una producción de la prostaglandina C2 que van a ser producidas por la respuesta a la sobrecarga mecánica, ¿no? Esta prostaglandina va a producir ensanchamiento de los vasos corticales, lo cual va a facilitar el reclutamiento de los neutrófilos, y a nivel en ese compartimento entesial que inclusive nosotros se le llama como si fuera un órgano entesial, ¿no? Porque ocurren muchas alteraciones, lo cual va a activar a la vía de la interleuquina 23, interleuquina 17, ¿no? Todo eso se ha visto inicialmente en ratones de laboratorio. Se le ha asociado, por ejemplo, al daño estructural, la osteoproliferación con la interleuquina 22, la destrucción ósea con el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 17, la sinovitis con TNF-alfa, interleuquina 17, y la inflamación tanto de la parte intestinal, como ustedes han visto, también la inflamación intestinal también que es importante, ¿no? Entonces, ya les había mencionado que la entesitis es seguida de osificación del cartílago. El resultado de la osificación es por el desbalance de osteoblastos con osteoclastos, y la inflamación está mediada básicamente por TNF-alfa, ¿no? Los osteoblastos van a formar el hueso nuevo, que nosotros lo vamos a ver como los entesofitos. Después de que hay una inflamación crónica, en esa entesis del talón se van a formar los entesofitos, que se pueden evaluar posteriormente con algunos métodos de diagnóstico, ¿no? Por estimulación de todos estos factores, por ejemplo, derivado de plaquetas, y los osteoclastos, que van a ser los responsables de la reabsorción ósea, ¿no? Todo esto acá en lo que vendría a ser el órgano entesal, ¿ya? Siempre acordémonos el estrés biomecánico que les había mencionado, el microbioma del tracto digestivo en individuos predispuestos, va a haber mayor producción de las interleuquinas 23, y el eje interleuquina 23 con la IL-17 va a llevar a lo que les mencionaba, ¿no? IL-17-TNF más inflamación, pérdida de hueso, el IL-22, osteoproliferación, que se va a ver en lo que vendría a ser la fusión de los huesos. En todo caso, esto vendría a ser la calcificación de los ligamentos, en este caso los ligamentos anteriores, ¿ya? Y se ha visto también en estudios la presencia del TNF-alfa en las acroiliacas, ¿no? Y infiltración de CD8, CD4, NK, natural killer, macrófagos, todos ellos que van a producir un cuadro de inflamación severa. Y obviamente ya habíamos mencionado que la interleuquina 23 y su receptor se ha visto en enfermedades de Crohn, en psoriasis, y eso es muy importante para la regulación de los TH17, ¿no? Los que van a producir, ya habíamos mencionado que los TH17 van a producir gran cantidad de citoquinas proinflamatorias como la IL-17, la IL-1, IL-6, NF-alfa, IL-22 y IL-25. Entonces, ahora vamos a hablar de la espondilitis anquilosante. Entonces, esa es una enfermedad bastante antigua, muy importante, que data las primeras descripciones desde el siglo XVI, ¿no? El doctor Colombo hizo la primera descripción. Después, en el siglo XVII, se hicieron descripciones de lo que vendría a ser el esqueleto axial. En el siglo XIX, miren ustedes cuánto prácticamente cada siglo antiguamente se hacía cierta correlación, ¿no? Se asocia la uveitis con la espondilitis. Ya en el siglo XIX también, fines del siglo XIX, Strumfeld y Brody, y ya ellos describen las características clínicas de los pacientes con espondilitis anquilosante, ¿no? En el año 95 se descubren los rayos X en el siglo XIX. En fines, también 3 años después, Pierre Marie le da el nombre de espondilosis rizomiélica a la espondilitis anquilosante o enfermedad de Strumfeld-Marie. Y ya en el siglo XX, ya se usa el término de espondilitis anquilosante.
También en el siglo XX se describen, Robert y Forestier, describen la sacroileitis y los indesmofitos, y en el año 70 se descubren los HLA, y 3 años después se asocia el HL27 con enfermedades reumáticas. El año después de prácticamente 13 años, el doctor que está acá en la foto, Turok, evalúa en las ratas transgénicas la presencia de artritis y espondilitis, aquellas que tenían HLA-B27. Como ustedes están viendo, hay una larga historia y obviamente con todos los hallazgos actuales, ¿no? Entonces, la espondilitis anquilosante, diríamos, es la reina de las espondiloartritis de compromiso axial, que afecta primariamente al esqueleto axial. Se va a caracterizar por la formación de hueso nuevo que puede llevar a la formación de sindesmofitos, ¿ya? Anquilosis espinal y de sacroiliacas y entesofitos. Su prevalencia es variable de acuerdo a la región. Puede ir de 0.3 a 0,5%. En los países nórdicos puede haber mucha mayor prevalencia. Y la relación varón-mujer es de 2 a 1. Ya les había mencionado, es mayor frecuente. La incidencia también es de 7.3 por cada 100.000 pacientes año. Vean ustedes, en Estados Unidos la prevalencia es 197 por 100.000 y en una estadística en Países Bajos de 68 por 100.000. Y obviamente, según la asociación, generalmente están asociados a HLA-27 más del 90% en pacientes blancos, ¿no? Y en menor porcentaje en pacientes asiáticos. Cuando se hizo un estudio acá en el Perú, se veía que los pacientes peruanos tenían menos asociación, o sea, no tienen un 90%, y probablemente es por la parte racial, genética, ¿no? Entonces, los criterios clínicos, recuerden, van a estar ausentes en un 60% en el curso temprano de la enfermedad. O sea, no van a completar todos los criterios que querramos. Por eso es que lo más importante inicialmente en el estadio preradiográfico básicamente es el dolor lumbar o la lumbalgia inflamatoria, ¿no? Porque estos criterios de Nueva York, que ya para hacer los diagnósticos de espondilitis anquilosante, tienen baja sensibilidad y especificidad cuando la enfermedad es menor de 12 meses. Hay que tener cuidado. Entonces, los criterios de Nueva York se modificaron el año 84, ¿ya? Entonces, acá lo que vamos a rescatar, en este caso, es que el paciente va a tener dolor lumbar y rigidez al menos 3 meses, que vendría a ser nuestra lumbalgia inflamatoria, pero ya este paciente va a tener limitación de la movilidad de la columna lumbar, tanto en los planos frontal y sagital, y limitación también de la expansión torácica respecto a los valores normales para la edad y sexo. Y el criterio radiológico que ya habíamos mencionado era la sacroileitis bilateral 2 a 4 o unilateral grado 3 a 4. El diagnóstico definido de la espondilitis anquilosante es cuando hay un criterio radiológico con al menos un criterio clínico, ¿no? Pero estamos viendo de que en este estadio ya tenemos a los pacientes anquilosados. El cuadro clínico generalmente es el dolor de espalda inflamatorio, la rigidez, ¿no? Vean ustedes la postura que llega a adquirir el paciente. Puede haber dolor torácico por la presencia de la centesis, ¿no? La sensibilidad extraarticular, puede haber dolor en hombros, en caderas, puede presentar también en el curso crónico subluxaciones cervicales. Estos pacientes, a pesar de que ustedes pueden decir que si bien están anquilosados, pero tienen anquilosis, acuérdense de la parte de los ligamentos, pero sin embargo, porque es un cuadro inflamatorio, se ve en muchos pacientes que pueden hacer osteoporosis, porque vemos nosotros que hay mucha interacción
fisiopatológicamente de las interleuquinas inflamatorias que van a llevar a una desmineralización ósea y pueden llevar a producir fracturas. Entonces, puede haber síntomas generales, inicialmente como fiebre de bajo grado, febrículas básicamente, pérdida de peso y puede también producirse fatiga. ¿Y qué es la clinimetría? Muy importante que nosotros hagamos mediciones. Para nosotros es básico el hacer mediciones en nuestras enfermedades para poder hacer seguimiento, porque son enfermedades crónicas. Entonces, en nuestra clinimetría, muy importante es la distancia occipucio-pared, ¿no? Sabemos que la prominencia del occipucio es acá hacia la pared. Se mide. Normalmente es 0. Si ustedes lo hacen poniendo de espaldas a la pared, obviamente que no haya ningún objeto que interponga ahí, en la parte del zócalo, entonces debería llegar el occipucio de ustedes a contactar la pared, ¿no? Obviamente manteniendo una posición mirando de frente. La distancia trago-pared, si bien se puede usar como referencial, pero no tiene todavía validez. En algunos estudios lo usaron, pero no está totalmente validado como para un seguimiento clinimétrico, porque eso puede ser variable. Entonces, sí, la distancia occipucio-pared, la rotación cervical. Este es un aparatito que en práctica yo les había mencionado que se llama goniómetro, ¿no? El goniómetro, paciente sentado, ¿no? Esta es la cabeza de un paciente. El goniómetro es así, es como si fuera una reglita, al medio tiene un eje, entonces nosotros vamos a poner esta parte, digamos, proximal a la pared, fijarla, y el paciente va a girar y nosotros giramos con él y vamos a medir cuál es el ángulo de rotación, del ángulo de rotación de este paciente, que también es muy importante para la evaluación. Acordémonos que el paciente tiene limitación, también para el paciente con espondilitis va a tener limitación de la rotación y de la movilidad. La expansión torácica también nosotros vamos a medir, se le hace inspirar profundamente al paciente, inspiración máxima y expiración máxima, y se mide la distancia, ¿no? En esos pacientes para evaluar la expansión torácica, ¿no? El test de Schober, ¿no? El test de Schober modificado en las espinas de Venus, ahí nosotros vamos a colocar la cinta métrica, ¿no? Que va a ir del 0 hasta el 10. Nosotros vamos a hacer una flexión anterior del paciente y vamos a ver cuánto es lo que en este paciente, por ejemplo, si vamos a contar, este es 10 creo, este paciente tiene 1, 2, 3, 3.5, algo así, ese sería, o sea, por ejemplo, acá está terminando el paciente digamos en 14 o en 13.5, menos 10 de lo inicial, el Schober sería 3.5, que es patológico, ¿no? El Schober debería ser mayor de 5 centímetros, normal, ¿no? La flexión lateral lumbar también es otra de las medidas que se realiza en la práctica clínica. El paciente está con los brazos a ambos lados y se le mide desde el dedo medio, ¿sí? Hasta el piso. Esa es la primera medida y después se le hace una flexión lateral y se mide nuevamente. Se mide desde el medio hasta el piso, se le hace la flexión lateral y se hace una resta de la medida A con la medida C. Y con ello vamos a tener también nosotros, eso nos va a servir para seguimiento y evolución de los pacientes. Esto nosotros, no sé si más adelante lo menciono, pero para no olvidarme, nosotros tenemos unos scores que tenemos que evaluar a los pacientes y esto estaría dentro de lo que se llama BASMI. Probablemente si han tenido la oportunidad
bueno, el BASMI es una medida en la que se considera todas las medidas que les he mencionado, se coloca ahí en toda la evaluación del paciente, que por lo menos debería ser cada 6 meses mínimamente, ¿ya? Y además también hay otra medida en la que es básicamente para evaluar actividad que se llama BASDAI. Entonces, ahora, el diagnóstico por las imágenes, básicamente nosotros, acordémonos que esta es una enfermedad que compromete el eje axial, vamos a evaluar básicamente las articulaciones sacroiliacas, y en la columna vamos a evaluar los sindesmofitos en placas radiográficas. Y en resonancia vamos a ver las secuencias STIR, que es la secuencia con supresión, para ver, supresión de grasa para ver el edema, ¿no? Y en el T1 se va a ver la infiltración, digamos, de la grasa, ¿no? Que vendría a corroborar también cronicidad del cuadro, ¿no? Entonces, STIR sería para actividad, el T1 para cronicidad. Y obviamente también vamos a evaluar si ahí vamos a encontrar en la fase de STIR si hay osteoitis. Todo lo que es inflamación vamos a evaluar ahí, ¿no? Estos son los grados de sacroileitis por placa radiográfica de los criterios de Nueva York, ¿no? En grado 0 normal, en 1 hay sospecha, en el 2 hay una mínima sacroileitis, 3 moderada, y en la 4 hay anquilosis. Veamos acá, en esta columna, no se ve muy bien, pero acá están los sindesmofitos. Acá veamos unas articulaciones sacroiliacas en las que ya vemos compromiso, disminución del espacio articular, hay esclerosis subcondral, ¿no? Importante bilateral. Y si nosotros vemos también un poquito más abajo la articulación coxofemoral, y hay incremento de la esclerosis subcondral y disminución del espacio articular. Vean ustedes en ambas, bilateral, o sea, este paciente no solo tiene una sacroileitis, sino también tiene una osteoartritis bilateral de caderas, en este caso secundaria a la espondilitis anquilosante, que es frecuente. Por eso acuérdense, compromiso de articulaciones en miembros inferiores, a las sacroiliacas las consideramos del eje axial y a la cadera desde el eje periférico. Entonces, articulaciones periféricas de miembros inferiores con una clínica lumbalgia inflamatoria, hay que pensar en estos cuadros de espondiloartritis. Entonces acá vemos, por ejemplo, los grados iniciales, el grado 1, el grado 2, el grado 3, todavía podemos ver las sacroiliacas, pero en el grado 4, miren, ya desaparecieron, están totalmente anquilosadas, ¿no? ¿Y cómo valoramos las entesitis? Miren ustedes, clínicamente, esta es una gran entesitis, el tendón, recordarán, ya no les voy a preguntar, pero acá el tendón que pasa por acá, ¿cómo se llama? Es el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles se inserta a nivel del calcáneo. Entonces, imagínense ese paciente con esta entesitis. Lo vemos, lo palpamos, hay dolor, porque parte de la evaluación clínica, de la clinimetría también es la evaluación de las entesis. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos entesis, toda la zona en la que hay inserción de tendones o ligamentos son entesis. Por eso mucho se ve el dolor torácico en estos pacientes, ¿no? Porque ahí también hay entesis importantes a niveles costales. Vean ustedes, solamente para mencionarles que esto viene a ser una imagen por ultrasonido o ecografía del tendón de Aquiles en el eje longitudinal. Quiere decir que yo voy a ver las fibras del tendón así, alargadas, ¿no? Imagínense ustedes imagínense un cable de luz. Ya, si ustedes han visto un cable de luz, alguna vez haya sido curioso, en el cable de luz internamente hay a veces algunos cablecitos más pequeños, ¿no? Entonces, imagínense ustedes eso, ese es largo, ay, perdón, ya, ese es largo, y nosotros vamos a ver, en este caso, lo que vamos a ver en ecografía, van a ser las fibras
del tendón. Y vean ustedes acá, se inserta. Lo que van a ver en ecografía se llama hiperecoico. Este hiperecoico es la superficie del hueso. Acuérdense que en ecografía, cuando vemos negro es por la presencia de agua, porque el agua transmite bien los ecos. En cambio, cuando la superficie es más dura, como el hueso, los ecos van a tener mayor reverberancia y van a producir esa imagen ecográfica, que es una imagen hiperecoica. Entonces, normalmente esto se debería ver continuo. Esta línea hiperecoica blanquecina se debe ver continuo, pero en este caso, ¿no? Acá se está insertando justamente a nivel de la inserción a nivel de inserción del tendón, que es la entesis, vamos a ver una erosión. Esto es una erosión, porque es la pérdida de la continuidad de la cortical ósea. Adicionalmente, vamos a ver estas imágenes en rojito, que son cuando nosotros vamos a colocar el Doppler. El Doppler, el Doppler, ¿qué nos va a evidenciar? El Doppler nos va a evaluar la hipervascularidad, que para nosotros eso es igual a erosión caliente, igual a erosión activa. Igual en este caso, este tendón, mi tendón, que nosotros podemos medirlo, o sea, ecográficamente podemos medirlo, hay medidas estandarizadas que vamos a medir el grosor del tendón, este tendón está engrosado, ¿sí? Porque eso también nos va a servir a nosotros para cuantificación, para evolución, el paciente para el tratamiento. Entonces, si vamos a ver que el Doppler también marca en el tendón, ¿no? En el tendón a nivel de la entesis. Entonces, este es un paciente con una entesitis más una erosión a nivel del calcáneo, todo ello activo. ¿Ya? O sea, hay manera de evaluar la entesitis, sí, también se puede hacer por resonancia magnética, claro que es más cara. Otras manifestaciones de las espondiloartritis muy importantes, no nos olvidemos, es compromiso de ojos. La uveitis anterior aguda del 30-40%, cuando ustedes vean uveitis, cuando les digan uveitis, algún oftalmólogo en algún momento, ustedes tienen que preguntar, ¿esa uveitis es? ¿Dónde está? ¿Anterior o posterior? ¿Es aguda o es crónica? Es muy importante, porque cada enfermedad puede tener diferente presentación de localización. Entonces, en las espondiloartritis generalmente es uveitis anterior aguda, hasta en el 40%, y posteriormente pueden hacer glaucoma. Puede haber compromiso cardiovascular también, hacer insuficiencia aórtica, ortitis, se ha visto bloqueos cardíacos, raramente pericarditis y cardiomegalia. Gastrointestinal, se ha visto bastante asociación con la enfermedad inflamatoria intestinal, del 5 al 10%, ¿sí? Lesiones inflamatorias microscópicas también, se ha visto inclusive en 60% de aquellos pacientes que están activos, se ha visto que tienen un cuadro inflamatorio. También se ha visto la fibrosis en el lóbulo superior, quiere decir enfermedad intersticial pulmonar en el lóbulo superior, poco frecuente, pero sí es una característica, por ejemplo, a diferencia de las enfermedades difusas del tejido conectivo, que generalmente son las lesiones intersticiales bivasales. Se ha visto engrosamiento pleural, compromiso pulmonar restrictivo. Básicamente el compromiso pulmonar restrictivo es por la restricción de la caja torácica. Acuérdense de que va a haber anquilosis y obviamente el paciente puede en algún momento presentar disnea o disconfort en ese sentido, pero no es tanto por compromiso pulmonar intersticial, que ya han visto que es bajo, sino básicamente por el cuadro restrictivo de la caja torácica. En los riñones se puede ver amiloidosis secundaria en el tiempo, a largo tiempo, nefropatía por IgA, hematuria microscópica, proteinuria también se puede ver, y ya les había mencionado que la amiloidosis no es tan frecuente, pero sí se puede presentar en pacientes con estos cuadros de larga data. En la piel asociado pueden tener psoriasis, puede haber onicopatía también, y en el hueso, obviamente, osteopenia y osteoporosis con fracturas. Ya les había mencionado que las fracturas pueden llevar a compresión de la médula espinal y
acuérdense que pueden ser afectadas más las cervicales también, C5, C6, C6, C7, e inclusive producir síndromes de caudequina. Entonces, esta es una enfermedad que puede llevar a discapacitar al paciente por presentar un tipo de esas mielopatías. Entonces hay que tener bastante cuidado en relación a eso. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo de tratamiento de la espondilitis anquilosante? Porque es una enfermedad progresiva, a todos los pacientes hay que educarles, explicarles cuál es su enfermedad, cómo debe ser su vida, su actividad física, la terapia física coordinada con un fisioterapista para que lo rehabilite, y obviamente algo muy importante son los grupos de soporte del paciente. Lamentablemente ahora en pandemia todo eso, o sea, desde rehabilitación y todo ello, podemos educar virtualmente ahora a los pacientes, pero toda esa parte estamos en problemas actualmente, ¿no? Pero eso es lo ideal, porque inclusive el ejercicio, el mejor ejercicio para el paciente es la natación, y sabemos que actualmente eso no es posible. Entonces, los antiinflamatorios son los primeros medicamentos eficaces para el manejo de la enfermedad periférica y la enfermedad axial, ¿ya? Adicionalmente, se pueden usar otros analgésicos, y obviamente ya en estadios muy avanzados, la parte quirúrgica. Para la enfermedad periférica se puede usar sulfasalacina, algunas infiltraciones, por ejemplo, locales a rodillas o algunas, inclusive hay infiltraciones para algunas entesis, pero en la parte de si es compromiso axial, netamente, si haya falla ya a dos antiinflamatorios, pasamos de frente a biológicos, en el caso de esa, los anti-TNF, ¿no? Los anti-TNF tenemos ya bastantes años que ya se ha usado para las que han sido aprobados. Por ejemplo, como historia nada más, el medicamento, el más antiguo de todos es el etanercept, ¿no? El etanercept, que es su estructura es una proteína de fusión recombinante que se administra subcutáneamente. Este medicamento, por ejemplo, su año de aprobación ha sido el año 2003. Miren ya cuánto tiempo de aprobación tiene el medicamento. Luego de él, siguió históricamente el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico. ¿Quimérico por qué? Porque tiene partes de murinos, ¿no? Entonces, eso fue un año después, el año 2004. Posteriormente a ellos, ya estamos viendo los que son anticuerpos monoclonales totalmente humanizados, como son, por ejemplo, el adalimumab, que fue del año 2006, 2 años después de infliximab, el golimumab, que también es de 3 años después, el 2009, y ya el 2013, otro medicamento que no está acá en la diapositiva, pero que también se usa, que es el certolizumab, como los anti-TNF. ¿Y cuáles son las recomendaciones las recomendaciones ASAS para el tratamiento con anti-TNF? Cumplir los criterios, obviamente, de Nueva York para espondilitis anquilosante definitiva, con que tengan actividad con BASDAI. Ya les había mencionado, el BASDAI es un índice de actividad mayor o igual de 4, con opinión de experto, al menos que presenta 4 semanas, obviamente, de actividad, no respondedores a 2 AINES, al menos por 4 semanas, o sea, que no respondan a 2 AINES. Entonces, este es un esquema nada más para que lo vean, es lo mismo que les habíamos mencionado. En todos los pacientes, terapia física, AINES, educación, ejercicio. Muy importante, no fumar en esos pacientes. En todos los pacientes con enfermedades reumáticas y otras enfermedades, realmente hay que insistir con el no fumar, porque ya se ha visto que el cigarrillo tiene muchos efectos tóxicos, no solamente al pulmón, sino tienen efectos fisiopatológicos inclusive, especialmente en artritis reumatoide. Vemos si es que es insuficiente la respuesta, vamos a considerarlo falla, ¿sí? Si la respuesta es suficiente con todas estas medidas, puede continuar con los AINES, ¿no? Pero si a las 2 a 4 semanas fallamos,
con la dosis máxima de estos antiinflamatorios, entonces pasaríamos a una siguiente fase. Entonces, en esta fase nosotros vamos a tener que evaluar la actividad, o sea, vamos a evaluar la actividad con el BASDAI o con otra herramienta que se llama ASDAS. Esta es una herramienta también creada por el grupo de ASAS, que son los que formularon los criterios de clasificación, en la que tiene, si está activa mayor de 2.1, entonces, y una opinión positiva del reumatólogo, pasaría a este tipo de tratamiento. Acordémonos que esos criterios de actividad, por ejemplo, su equivalente en artritis reumatoide se llama el DAS28, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso es un score de actividad para la espondilitis anquilosante, que está en inglés. Score Activity Disease, ¿no? De la espondilitis anquilosante. Todo está en inglés. Entonces, cuando tenemos puramente el compromiso axial, si ya fallaron los AINES, entonces vamos a ir a la terapia biológica. Y empezamos estos DARMES biológicos, como dicen, ¿no? Acá no sirve usar otro tipo de DARME como en artritis reumatoide. Si es puramente axial, de frente, falló a los AINES, que es la primera etapa, pasamos a anti-TNF. Y esto se va a evaluar después de al menos 12 semanas, con el cambio de ASDAS o BASDAI, ¿no? Si ha habido un cambio de mejoría mayor de 1.1 o de BASDAI mayor de 2, va a continuar con ese tratamiento. Quiere decir que está yendo bien, ¿sí? Ahora, si principalmente los síntomas son periféricos, consideramos la inyección con corticoides, y si, por ejemplo, a periféricos, quiere decir, estoy hablando de artritis, básicamente considerar sulfasalacina. Ojo, porque la entesitis, la sulfasalacina no sirve para la entesitis. Las entesitis van igual que la parte axial, solo AINES o anti-TNF. ¿Ya? Entonces, ahora, si es que está contraindicada, por ejemplo, que le inyectamos corticoides porque el paciente tiene un glaucoma severo o tiene alguna otra contraindicación, es muy hipertenso, entonces, o es alérgico a las sulfas, por ejemplo, si está contraindicado y hay pérdida de eficacia, tendríamos que pasar a anti-TNF. La evaluación, después de las 12 semanas, igual, vamos a ver si ha habido, si es que ese paciente no mejora mucho, o sea, su ASDAS no mejora, es menor de 1.1 y el BASDAI es menor de 2 de cambio, esto es cambio, quiere decir, este triangulito que ustedes ven es cambio. Voy a tener yo un basal inicial y un basal inicial de ASDAS o BASDAI, digamos ahora en enero, y yo voy a hacer mi evaluación en abril, que son las 12 semanas, perdón, en marzo, que son las 12 semanas, y ahí nosotros vamos a evaluar el valor, ¿no? Si no hemos alcanzado una buena respuesta, entonces vamos a considerar una falla a la fase 2 y nos vamos a la fase 3. En la fase 3, ¿no? Que es la pérdida de eficacia o toxicidad, por ejemplo, puede hacer algún paciente alguna toxicidad, alguno de esos anti-TNFs, entonces valorando que el paciente está activo, por lo que ya los había mencionado, valoramos actividad con BASDAI o ASDAS, ¿ya? Entonces esos son los criterios de actividad. Entonces, podemos hacer el switch, o sea, pasar a otro anti-TNF, por ejemplo, de etanercept, puedo pasar a infliximab o a adalimumab, o a un inhibidor de la interleuquina 17, que en este caso el inhibidor de la interleuquina 17 se llama el secukinumab, ¿ya? Se evalúa después de las 12 semanas, ¿no? Igualmente, va a ver si no hay mejoría, podemos cambiar, ¿no? Si hay mejoría, se continúa el tratamiento. Actualmente, hay otros medicamentos, como por ejemplo el apremilas, que no es biológico, que vamos a hablar más adelante, porque se usa en otra patología. Pero, entonces, ¿cómo voy a monitorear mi actividad con el BASDAI, ¿no? El ASDAS
la evaluación global del médico y del paciente, esa evaluación de cómo se siente el paciente, una evaluación del 0 al 10, o del 0 al 10 centímetros, o del 0 al 100 milímetros. La evaluación funcional, con BASFI. BASFI es una encuesta, es un índice funcional de la actividad del espondil anquilosante, y el HAC, que es para evaluar la capacidad funcional también. En este caso son unas preguntas que se le brinda al paciente para ver si puede hacer alguna cosa, son varias preguntas que valoran la funcionabilidad de la columna. El dolor nocturno, la presencia de BCG-PCR, manifestaciones extraarticulares como artritis periférica, obviamente también el recuento de la centesis, también hay scores como el score de Masses, que es un score para evaluar la centesitis también, ¿no? La resonancia de sacroiliacas o espinal en algunos casos necesarios, ¿no? Con un nivel de evidencia de 4 y recomendación de la severidad de enfermedad. ¿Cómo la vamos a evaluar la severidad? Viendo el daño estructural por rayos X, la metrología que yo les había mencionado, el BASMI, en el BASMI estamos considerando lo que vendrían a lo que hemos medido, ¿no? La expansión torácica, el test de Schober, la flexión lateral, todo eso se evalúa en el BASMI. Y funcional en el BASFI, en la encuesta que les he mencionado, en la que, por ejemplo, una de las preguntas es si se puede poner las medias solo el paciente, ¿no? Y hay otras preguntas que evalúan la funcionabilidad del paciente. Evaluar el compromiso de caderas también, que es, como habíamos visto en una radiografía en la que se había visto compromiso de sacroiliacas y también que tenía osteoartritis de caderas. También hay predictores de respuesta anti-TNFs, que son los reactantes de fase aguda altos, la artritis periférica, la actividad severa, el gran compromiso funcional, los jóvenes, los de sexo masculino y HL27 se dicen que predicen la respuesta al tratamiento. Pero también podríamos decir que un factor, el ser más joven, tener más HL27, tener una actividad severa y tener un PCR alto, nos da peor pronóstico también. Muy bien, entonces hacemos las preguntas acá, vamos a pasar a otro o al final. A ver, delegado. Bueno, si no, continuamos. El caso clínico B, ¿sí me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Sí, doctora. Gracias. El caso clínico B, vamos a ver, es un paciente de 49 años, también varón, tiene diagnóstico psoriasis vulgar desde el año 2009, y su historia clínica, el paciente viene con dolor y tumefacción de la rodilla izquierda, del codo izquierdo y del tercer dedo de la mano derecha. Al examen físico le encontramos que tiene sinovitis de rodilla izquierda, en tercer dedo de mano derecha, en el codo izquierdo también lo encontramos tumefacto y presencia de dolor y tumefacción en el tarso. Y cuando nosotros hacemos una maniobra de compresión, tiene dolor y está con signo de flogosis. Eso se llama tarsitis clínicamente, ¿ya? Acordémonos nada más para recordar, ya a los chicos de nuestros grupos siempre les tratamos de recordar que al examen físico, dolor articular más tumefacción o inflamación articular más limitación funcional, eso es clínicamente artritis, ¿ya? Entonces eso no tiene lugar a duda, uno tiene que estar en la capacidad de diagnosticar una artritis, ¿no? Porque es una articulación dolorosa, inflamada, tumefacta y con limitación funcional. Eso es igual a artritis, ¿ya? Entonces, el análisis de líquidos sinoviales del paciente fue un líquido de aspecto amarillo turbio con un recuento celular de 2.400 células con 100% de polimorfonucleares
y en cultivo negativo. Yo creo que acá ha habido un error. El recuento celular probablemente de este paciente haya sido 24.000 por lo menos. Yo creo que más, ¿no? O sea, recordemos que los líquidos de los pacientes con artritis psoriásica son muy inflamatorios. Entonces, este dato posiblemente está errado, ¿ya? Si nosotros son parecidos a los líquidos sépticos, o sea, los líquidos sépticos generalmente son mayor de 50.000. Probablemente el dato de acá es 24.000 y no 2.400. La artritis psoriásica, igual vamos a hacer una definición, una epidemiología, el diagnóstico, el tratamiento con DARMES biológicos y conclusiones. Entonces, acordémonos que la artritis psoriásica también es un miembro de la familia de las espondiloartritis. Ustedes ven en sus libros, antiguamente las llamamos espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Seronegativas en función a que negativas a factor reumatoide, pero actualmente por eso se les ha reclasificado como espondiloartritis. Y se define como una artropatía inflamatoria asociada con psoriasis y usualmente factor reumatoide negativo. Su epidemiología, la prevalencia es de 0.25%, ¿no? Un poco menos prevalente que el espondilitis anquilosante. Algo que sí les menciono, por ejemplo, en Perú, los datos de Perú es mucho menos, 0.05, y es lo que nosotros vemos en la práctica clínica. Yo les hago un comentario que hace años, ya casi va a ser casi 10 años, cuando me encontraba en Italia haciendo una pasantía, nosotros encontrábamos la mayoría de sus pacientes veía menos artritis reumatoide y muchísima artritis psoriásica. Y las artritis psoriásicas por eso son artritis muy, muy severas, pero de mayor frecuencia y prevalencia en pacientes de raza blanca, ¿ya? O sea, nosotros la prevalencia que tenemos de hace como 10 años es esa. Y es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, yo tengo de mis pacientes, si tengo, por ejemplo, 10 espondilitis, por 10 espondilitis tendré 2 psoriasis, nada más, ¿no? Alguna cosa así. La incidencia también 3 a 23 sobre 100.000. 30% de pacientes con psoriasis hacen el inicio, o sea, hay más pacientes, los pacientes con psoriasis se desarrollan después de la artritis, es un 15% de los casos. O sea, hay más pacientes que se presentan los pacientes con artritis psoriásica primero hacen la artritis psoriasis, primero hacen la artritis y después hacen la psoriasis, ¿no? En pacientes que tienen artritis y después hacen psoriasis es menos porcentaje. Entonces vean ustedes en los pacientes que atendimos en consulta externa el año 2018, por ejemplo, pacientes con psoriasis habían 120, ¿no? Y casi el triple de pacientes con espondilitis anquilosante. Las vías patogénicas son muy parecidas, son las mismas, los factores genéticos, el HLA27 también y el HLA-C06 en psoriasis, y los factores ambientales. La diferencia, por ejemplo, igual la presencia de la disbiosis microbiana que va a llevar a la producción de la interleuquina 23 y el mecanismo fisiopatológico similar a lo que habíamos mencionado con el espondilitis, ¿no? Este eje IL-17 y L23 que van a llevar a la producción a lo que vendría a ser la producción de las artritis muy inflamatorias y de las entesitis, como acá nosotros estamos viendo también a nivel del talón. Y en la piel también se va a ver la generación de estas interleuquinas 12, 17, 22 del TNF-alfa, ¿no? Y vamos a ver una piel, vendría a ser una piel normal y una piel con psoriasis en la que vamos a ver la inflamación que va, obviamente, en la clínica vamos a ver las placas edematosas, las placas de psoriasis
descamativas por todo este proceso inflamatorio y que también clínicamente tiene manera como contarla, ¿no? Entonces, también hay un grupo estudioso de las artritis psoriásicas que se llama este grupo de Caspar, que eh, han dado estos criterios de clasificación en lo que es importante tener en cuenta la evidencia de la psoriasis, la distrofia de las uñas, ¿ya? La evidencia de psoriasis, ya sea psoriasis actual, historia anterior de psoriasis o de familia con psoriasis de primero o segundo grado, presencia de la uña psoriática, solo para comentarles que ya les había mencionado que en el examen físico es muy importante la evaluación de la mano en un paciente con dolor, en un paciente con artritis, les va a dar el 80% del diagnóstico, una buena evaluación de la mano, porque en la mano no solo vamos a ver la piel, el grosor de la piel, vamos a ver el color de las uñas, las lesiones que puede tener en las uñas. En el caso de la distrofia de la uña psoriática podemos ver desde pitting, o sea, desde no punteados a nivel de las uñas, que se dice que cuando son mayores de 10 ya es algo patológico, hasta la presencia ya de una uña totalmente distrófica, que algunos confunden y hacen malas apreciaciones, por eso es que les decía, y ponen como onicomicosis. Por eso, cuando nosotros evaluamos, hacemos el examen, en el examen físico, hacemos una descripción de la uña, no podemos poner un diagnóstico, eso es errado. En una descripción de una uña tenemos que describir lo que vemos. Esta uña tiene onicolisis, está distrófica, está opaca, todo eso es la descripción. No podemos asumir de que eso está producido por una micosis. Tendríamos eso ya es un diagnóstico que iría al final, ¿no? Si bien eso tendremos que pensar de que puede ser una infección, sí, pero no lo podemos poner en la parte del examen físico. En el examen físico describimos lo que vemos, describimos lo que tocamos. El factor reumatoide es negativo, la presencia de dactilitis, la dactilitis es el famoso dedo en salchicha, en la que vamos a ver tumefacto todo el dedo recientemente, o la historia de dactilitis evidenciado por algún reumatólogo, ¿sí? La evidencia radiológica también de nueva formación ósea, osificación alrededor de los márgenes articulares de las radiografías de manos o pies también está dentro de los criterios, ¿no? Mayor o igual a 3 puntos lo clasifica, ¿no? Con una alta sensibilidad y especificidad. Esos son los criterios de Caspar. Hay patrones clínicos de artritis psoriásica ya antiguos, estos patrones clínicos que se respetan, como la oligoartritis asimétrica, como toda espondiloartritis, casi en un 50%. Puede haber cuadros de poliartritis simétrica, ¿no? Y su diagnóstico diferencial va a ser la artritis reumatoide en un 63%. Un compromiso predominantemente de interfalángicas distales en un 5%. Esto es importante. Ya el compromiso de las interfalángicas distales no es frecuente en artritis reumatoide, ojo, pero sí se puede presentar. Pero en este caso, por ejemplo, en estas artritis psoriásica puede ser predominante, nada más comprometer las interfalángicas distales, en un 5%. Predominantemente compromiso de espondiloartritis, se puede ver también en 70%, y como una artritis destructiva o mutilans también, que es muy infrecuente, pero se describe, son los patrones clínicos clásicos de la artritis psoriásica. Este es lo que les había mencionado como dactilitis, que es el dedo en salchicha, todo engrosado, ¿no? La dactilitis, ¿no? Vean acá el dedo. Entonces, se presenta hasta en 35%, 33% de pacientes con artritis psoriásica como primera presentación, y durante el seguimiento casi un 50% de los pacientes presentan este tipo de manifestación clínica. Ya les había mencionado la psoriasis. Al examen clínico es muy importante cuando nosotros sospechemos o cuando tengamos una artritis, ya sea una oligoartritis o una poliartritis,
Busquemos sitios en los que puede haber psoriasis oculta, como periumbilicales, detrás, retroauriculares, detrás de las orejas, o a nivel glúteo también, interglúteo. Vean ustedes que es importante. Si ustedes no examinan, se les va a ir su diagnóstico diferencial, ¿sí? Pues es muy importante examinar bien la piel de los pacientes. Y acá vean esta uña que tiene un pitting, que es pitting o un punteado, y acá ya una fase avanzada mayor en la que vean estas uñas discrómicas, ¿no? Opacas, con onicolisis, de que se ve un 60% de compromiso de onicopatía. Entonces, que nos quede para nuestra práctica clínica, que al examen clínico nosotros tenemos que describir, no podemos poner un diagnóstico porque en este caso este paciente no tenía una micosis en las uñas, sino esa es la onicopatía por una psoriasis. Ya habíamos hablado de las entesitis, los pacientes pueden presentar en 38% en su primera manifestación y hasta en el 80% de ellos también con entesitis, ya frecuentemente comprometidos, el Aquiles, este es un tobillo, vean también, ¿no? Esta es la inserción de la entesis, igual que en los otros pacientes que vimos. Entonces se ve eritematoso, se ve tumefacto, y obviamente al examen, al hacer una presión en esta zona, va a tener dolor, ¿no? Y también vamos a palpar, este viene a ser la planta, acá también una entesitis muy frecuente que tenemos que evaluar es el nivel de la inserción de la fascia plantar. Estos pacientes generalmente tienen otras comorbilidades. También hacen ureiritis o uveitis bilateral hasta un 18%, en aquellos generalmente que hacen compromiso axial, o sea, las formas de compromiso de espondiloartritis. Tienen una alta prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal asintomática, ¿sí? O sea, con biopsia se ha encontrado que esos pacientes tienen esa prevalencia también, igual que en la espondilitis anquilosante. Se ha visto mayor linfedema, casi en relación a los controles, un 21% de pacientes con artritis psoriásica versus un 5% de controles hacen linfedema estos pacientes. La amiloidosis también es rara, pero esos pacientes se caracterizan por hacer frecuentemente un síndrome metabólico. Acuérdense, estos pacientes hacen hiperuricemia, son pacientes obesos, son pacientes hipertensos, todo lo que recuerdan de síndrome metabólico, y obviamente por todo ello, y por el gran cuadro inflamatorio sistémico que tienen gran frecuencia de enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, las radiografías son el gol estándar también, se ha visto que puede haber alteraciones del 67%, en los pacientes con reciente inicio, se han visto erosiones a los 2 años en un gran porcentaje de pacientes. Se evalúa también en las radiografías los porcentajes de erosiones a los 2 años. Hay puntajes validados para erosiones, igual que para artritis reumatoide, también para artritis psoriásica, ¿no? En las erosiones en las articulaciones, pueden ser en manos, en pies, también que es importante el compromiso, ¿no? Y había mencionado que también puede haber sacroileitis, puede haber compromiso cervical, en este caso lumbar. La diferencia, acuérdense, por ejemplo, en espondilitis anquilosante encontramos los sindesmofitos son delgados. En cambio, en las artritis psoriásicas con compromiso de columna, vean ustedes lo que acá vemos, puentes gruesos, ¿no? Puentes gruesos. Los sindesmofitos son delgados, son como una línea pequeña. Acá estos son como unos puentes óseos, ¿no? Gruesos. En ultrasonido y resonancia tal vez nos va a servir para evaluar artritis, tenosinovitis, entesitis, evaluar la uña. Se ha visto que la uña también es una entesis prácticamente, ¿no? A nivel de la uña, esta es una uña, por ejemplo, por ecografía con equipos de alta resolución, esta es una uña normal. En cambio acá nosotros vamos a ver que que va a haber inflamación, que se va a ver por Doppler, igual que en la piel también. Esta es la zona de la piel, una piel normal, una piel inflamada por la psoriasis, la artritis, ¿no? Veamos la artritis, acá vemos
la tenosinovitis, inflamación de los tendones, y la entesitis. También tiene marcadores de progresión este tipo de enfermedad, si es poliarticular, incremento de velocidad de sedimentación, la presencia de síndrome metabólico. Hay varios índices compuestos de actividad, ¿ya? Básicamente evaluamos si hay artritis periférica o no, si hay enfermedad de la piel. La enfermedad de la piel la evaluamos con el score de PASI, que es un score que lo hacen los dermatólogos, y las artritis periféricas adoptamos el DAS-28, ¿ya? La centesitis, la dactilitis, el compromiso axial, ¿ya? Pero hay varios índices compuestos. Hay índices de severidad también para evaluar la enfermedad leve, moderada o severa, también de acuerdo al número de articulaciones inflamadas, al daño radiográfico, a la pérdida de la funcionabilidad, a la calidad de vida, todo ello, y también siempre evaluando los puntos, que son piel, compromiso axial, dactilitis, entesitis. ¿Cuáles son los principios para el tratamiento de la artritis psoriásica? Si es una enfermedad severa, obviamente tratamiento siempre multidisciplinario, tenemos que tomar la mejor decisión, una decisión compartida, de preferencia multidisciplinaria con los dermatólogos, para ver la eficacia, la seguridad y los costos. Ya les había mencionado, los reumatólogos vamos a evaluar la parte musculoesquelética, el compromiso de la piel le va a evaluar el dermatólogo. Entonces es un manejo conjunto. El objetivo primario es mejorar la calidad de vida, controlar los síntomas, prevenir el daño estructural, normalizar la funcionabilidad y la participación social del paciente. Esto lo vamos a conseguir cuando hayamos combatido la inflamación. El manejo de manifestaciones extraarticulares, básicamente mejorar el síndrome metabólico del paciente, mejorar la enfermedad cardiovascular y otras comorbilidades, ¿no? Estos pacientes metabólicos pues también pueden tener concomitancia con hipertensión y diabetes, disminuyendo su calidad de vida. Y las recomendaciones que las estamos viendo son, el objetivo es llegar a la remisión o la baja actividad de la enfermedad, como toda artritis en reumatología. Y vemos que los AINES mejoran los signos y síntomas musculoesqueléticos, pero en aquellos que tienen factores de mal pronóstico tenemos que empezar DARMES tempranamente, los DARMES sintéticos para las articulaciones periféricas, infiltraciones con glucocorticoides. Si no hay respuesta a la artritis periférica, algún DARME, tenemos que iniciar biológicos, y en quienes los TNF no son apropiados, tenemos que usar otros DARMES biológicos, como por ejemplo los inhibidores de la interleuquina 17, como el secukinumab, o de los 12-23, ¿no? Que en este caso se usa el ustekinumab. Medidas para evaluar actividad, ya habíamos mencionado, hay varias, pero básicamente lo importante es que ustedes se recuerden que hay que hacer la buena evaluación clínica de actividades dolorosas, tumefactas, y la evaluación del PASI por el dermatólogo. Acá estábamos también las recomendaciones. También se puede usar en aquellos en los que no son apropiados los DARMES biológicos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que se llama el apremilaz, que no es un biológico, la entesitis y dactilitis, que tenga insuficiente respuesta a los AINES o infiltraciones, obviamente, eso va de frente con una terapia anti-TNF, ya les había mencionado. El compromiso axial activo con respuesta insuficiente a AINES va de frente a DARMES biológicos como los anti-TNF. Y si fallan los DARMES biológicos, cambiar a otro DARME biológico, incluyendo el rotar a otro anti-TNF. DARMES que se pueden usar: metotrexato a la dosis óptima, sulfasalacina, leflunomida, ciclosporina A. Ya estas son las evidencias de su uso, ¿no? Varios estudios, ¿no? Para el uso. Los tratamientos biológicos, al igual que acá vemos todos los biológicos anti-TNF que se han usado.
Acá nosotros vemos los porcentajes de respuesta, pero igual que en espondilitis anquilosante, igual podemos usar adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab e infliximab. El ustekinumab, ya les había mencionado, que es un anticuerpo monoclonal completamente humano que se dirige contra la IL-12-23, ¿no? Esto es en aquellos que no responden a los anti-TNF, que tienen buena respuesta. Los inhibidores de la IL-17, el secukinumab, el ixekinumab, el brodalumab, que bloquea el receptor de la IL-17, pero fue retirado porque hubo ideaciones suicidas. Entonces, el que lo tenemos en el medio es el secukinumab, ¿no? Los estudios pilotos de estos se llaman, hay varios, ustedes van a ver en el tiempo que hay estudios de investigación como el Future 1, el 2, el Uncover, todos esos estudios en los que se vio, al usar estos fármacos, se evalúan a las 52 semanas, viendo reducción de la progresión radiológica del daño estructural. Los inhibidores de las moléculas pequeñas, como el apremilast, el tofacitinib, ¿no? Que es un inhibidor de las JAK, el apremilast, el inhibidor de la fosfodiesterasa 4, es bien tolerado. Acá están los estudios con apremilast, y el tofacitinib, que es un inhibidor de la Janus quinasa. Estos son los estudios también en artritis psoriásica, en los cuales se vieron respuestas a las 24 semanas. Estos son los estudios en los que se ve el cambio usando la medicación, la mejoría en la capacidad, en la capacidad funcional de estos pacientes, ¿no? Entonces veamos que el tratamiento de la dactilitis y la entesitis en pacientes con artritis psoriásica es netamente para dactilitis y entesitis. Se ha visto que hay eficacia tanto con ustekinumab, secukinumab, para el manejo de dactilitis y entesitis. Vemos acá las entesitis que las hemos evaluado con ecografía. Nos sirve la ecografía tanto para la evaluación de entesitis clínica, o sea, nos sirve para ver cómo va mejorando esto con los tratamientos que podemos brindar a los pacientes, ¿no? Se están desarrollando estos scores compuestos ecográficos para la artritis psoriásica, y está en estudio también la ecografía de la piel para psoriasis como un indicador de reactivación de psoriasis mediante el uso del Doppler que les había mencionado, y la ecografía de la uña es potencial para la detección de las microentesitis y con ello la predicción del compromiso articular, evidenciando la detección subclínica de esta onicopatía psoriásica y de la psoriasis mediante el compromiso de la matriz ungueal y el plato ventral, que no son clínicamente visibles. O sea, todo esto está en estudio para tratar de llegar a manejar potencialmente, precozmente, el compromiso de la uña, ¿no? Inclusive hay estudios por capilaroscopía en pacientes con psoriasis que también todavía están estudiando la validez de los hallazgos, ¿no? Entonces, la artritis periférica, he recomendado, y habíamos mencionado metotrexato, sulfa, leflunomida, y obviamente los anti-TNF si no hay respuesta, ¿ya? Y con inadecuada respuesta a DARMES, los anti-TNF y estos otros medicamentos. Si hay compromiso axial, no nos olvidemos de que básicamente son AINES y anti-TNF, y obviamente, si es que ya no hay respuesta, pueden ser el IL-17 y los otros medicamentos que ya habíamos visto. La fisioterapia importante para las entesitis, ya habíamos mencionado que para las entesitis TNF y estos otros medicamentos biológicos, para entesitis ni para dactilitis sirven los DARMES convencionales. Ojo, entesitis, dactilitis, anti-TNF y los otros biológicos.
Y para psoriasis ya es manejo del dermatólogo, dar también, y para la uña psoriática también el tratamiento son con anti-TNFs. ¿Ya? Entonces, para hacer el tratamiento en psoriasis tenemos que ver qué dominio está involucrado. ¿Es artritis periférica, es compromiso axial, es entesitis, es dactilitis, es solo piel o son uñas? Y de acuerdo a eso se da el tratamiento de elección. Si hay artritis periférica podemos dar Darmesi y si no responde los biológicos y si no responde ya ir a otro paso, parecido al espondilite anquilosante. Si hay compromiso axial, AINES de la cabeza, obviamente con fisioterapia. Si no hay respuesta, tenemos que pasar anti-TNF y L17 o hacer el switch. Si hay entesitis, ven que entesitis y dactilitis, usamos AINES. Si ya no hay respuesta, tenemos que pasar a biológicos, ¿no? En la dactilitis se da chance, debido a que ahí hay un cuadro inflamatorio, a dar los DARMES, pero generalmente los biológicos son de indicación. En la piel ya hay todo el tratamiento dermatológico que incluye también los anti-TNFs y en las uñas, tratamientos tópicos y tratamientos, si no hay buena respuesta, los biológicos. ¿No? Entonces, todo eso, básicamente, en psoriasis, la diferencia es que vamos a ver qué es lo que está predominando, y de acuerdo a eso elegir el tratamiento. Esto es lo mismo que les había mencionado, básicamente de acuerdo en fases, ¿no? O sea, es parecido a lo que les había mencionado en relación igual los DARMES más usados, metotrexate, leflunomida, sulfasalacina, y el uso, si hay falla de ellos, de los biológicos, ¿no? Si no hay respuesta con los scores, entonces cambiaremos a otro anti-TNF o a otra molécula, ya sea molécula pequeña o a otro tipo de biológico, con otro mecanismo de acción. Entonces, no nos olvidemos que hay varias formas clínicas de espondiloartritis, ¿ya? Entonces, tenemos nada más para recordarle que más frecuente en los hombres, generalmente en la espondilitis anquilosante, en la reactiva y en las asociadas a la inflamatoria intestinal. El cuadro periférico predominantemente en artritis psoriásica, en artritis reactiva, menos en espondilitis anquilosante. El esqueleto axial es 100% en reactiva y en espondilitis anquilosante, menos en la mitad en artritis psoriásica. La dactilitis es común en artritis psoriásica, pero está ausente la dactilitis en espondilitis anquilosante. Es algo muy importante, ¿ya? Y es frecuente, la entesitis sí se presenta muy frecuente en psoriasis como en espondilitis. La psoriasis, 100% obviamente en artritis psoriásica, pero se puede ver un pequeño porcentaje en espondilitis anquilosante, 10%. Y en las otras formas. Las lesiones de uñas es muy frecuente en la artritis psoriásica, muy infrecuente en las otras, y el HLA27 predominantemente en la espondilitis anquilosante y en la reactiva. Ese es un cuadro solo para que... Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de la charla? Que las espondiloartritis son un grupo de artritis inflamatoria que comparten características clínicas, radiográficas y genéticas. Los nuevos criterios de ASAS van a proveer nuevos estándares para espondiloartritis axial. ¿Y para qué nos sirve? Básicamente para diagnóstico temprano y para hacer un tratamiento temprano. Y la patogénesis está mediada, la patogénesis en realidad está mediada por anti-TNF, está la presencia de los linfocitos T, básicamente de los TH17, ¿no? Que finalmente van a producir compromiso del esqueleto axial y de las articulaciones sacroiliacas. Existe un número de índices generales y específicos de severidad empleados para evaluar estas enfermedades y que el tratamiento está centrado alrededor de los AINES inicialmente y posteriormente con los DMARDs sintéticos y los biológicos de acuerdo al caso que ya hemos estado viendo.
Entonces, igual en la artritis psoriásica, vamos a ver, importante, ese es el tratamiento precoz, diagnóstico precoz, tratar por dominios del más severo, digamos, el dominio más severo es el que se trata con mayor, de acuerdo a si tiene mayor compromiso axial, haremos el manejo por ese dominio, ¿no? El manejo multidisciplinario y el manejo de las comorbilidades metabólicas y cardiovasculares es importante, y el uso de la clinimetría también, y el uso de imágenes también nos va a servir para el monitoreo y seguimiento de estos pacientes. Es el Hospital Rebagliati, que espero que en algún momento puedan llegar a realizar su práctica clínica. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces, Alexandra, ¿para qué, para cuál de ellos? ¿Para espondilitis anquilosante o para la espondilitis anquilosante? La espondilitis anquilosante, si hay manifestación periférica, ojo, si es espondilitis anquilosante, si es, estamos hablando solo de compromiso axial, es AINES y anti-TNF. Pero si esta espondilitis anquilosante tiene compromiso periférico, si tiene un compromiso periférico, quiere decir artritis, por ejemplo, tiene artritis de tobillos o rodillas, ¿sí? En ese caso se podría usar concomitantemente la sulfasalacina o inclusive el metotrexato. Algo importante es que a todos los pacientes que vayan a usar anti-TNF, tenemos que hacerle un descarte siempre de infecciones, tuberculosis a la cabeza para evitar que usando los anti-TNF hagan reactivación de la tuberculosis, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Espero de que hayan quedado claros los conceptos y que podamos distinguir a este tipo de pacientes. Ustedes son los primeros que van a recibir a estos pacientes. Entonces, lo más importante que me gustaría que ustedes lleven a casa es el hecho de que tienen que saber diferenciar una lumbalgia mecánica de una inflamatoria, porque acuérdense que lo más importante es detectar precozmente a esos pacientes. Si este paciente tiene una lumbalgia inflamatoria, por favor, derivarla al reumatólogo para hacerle el seguimiento. ¿Ya? Muchas gracias a todos por su atención y ya ojalá que nos veamos en algún momento.